la digitalización ha cambiado radicalmente el archivo audiovisual, como todos los archivos, pero el archivo audiovisual especialmente. Y se plantea popularmente o en los mundos académicos como el dilema digital. Y es el dilema digital porque tiene dos vías completamente distintas. Por un lado está en el que básicamente podríamos decir que es un enorme éxito, que es en el de la distribución del archivo, en la exhibición del archivo, en las competencias o las posibilidades que ha abierto el archivo al estar digitalizado. Pienso pues, en parte del archivo de Nodo, por ejemplo, que ya es disponible, que está en canales públicos y que cualquier persona desde cualquier reproductor puede consultarlos y verlos. Esto hace tan solo 10 años era inimaginable, ¿no? Había que acudir solo a Filmoteca Española que custodiaba. No, pues ahora casi todo el archivo de Nodo está en digital y lo puede consultar cualquier persona. Esto, obviamente, la primera idea que podemos tener es que es magnífico. Claro, no se puede decir otra cosa. Pero aquí hay un dilema. Y el dilema es que esa digitalización no implica que esté seguro el material, porque es muy posible que ese material se termina perdiendo precisamente porque está digitalizado, y al estar digitalizado no sabemos cuál es el formato, no sabemos qué códecs están utilizando para conservarse. Y el segundo dilema que genera la digitalización y la exhibición masiva es si estas piezas se han digitalizado perfectamente, porque puede ser que no se hayan digitalizado perfectamente porque no se pudieran o porque alguna de estas piezas, en el caso de Nodo no ocurre, pero en otros tipos de productos audiovisuales sí que ocurre con frecuencia, que al digitalizarse se eliminan partes porque tienen derechos de autor. Pues, por ejemplo, música. Es famoso los casos de películas que tienen, en el cine español era muy frecuente, y sobre todo en las películas que se hacían para televisión española, utilizar directamente bancos de música, que podía ser incluir músicas de bandas sonoras de otras películas, ¿no? Por ejemplo, podían incluir perfectamente para una película que luego se iba a exhibir en televisión española, la banda sonora de Vértigo. Y después esa película, cuando se digitaliza, se quita la banda sonora de Vértigo porque no se puede digitalizar con esa banda sonora. Entonces, claro, lo que se está digitalizando no es la película original, porque la película original tenía la banda sonora de Vértigo, ¿no? Entonces, es un dilema. Entonces, por un lado, es un éxito increíble, pero la digitalización de este material genera un dilema, que es si ese material es realmente el correcto, y la segunda es si ese material se va a conservar, porque el problema de lo digital es que no sabemos dónde termina su obsolescencia, no sabemos cuánto va a durar. El cine, el celuloide, sabemos que dura bastante, no infinito, pero al menos 100 años, 120 años parece que sí que va a durar los nuevos formatos que se han conservado, restaurado, bueno, conservado, no hace falta que estén restaurados, conservados en celuloide. Sabemos que duran unos 100 años, pero en digital 100 años seguro que no. 100 años seguro que no. Y entonces, claro, es un dilema muy grande. Por un lado, se abre a todo el mundo, pero por otro lado, estamos abriendo a todo el mundo algo que no sabemos exactamente si es lo que queremos mostrar, y al mismo tiempo no sabemos cuánto va a durar. Así que es una contradicción muy extraña. Yo como investigador, pues me emociona poder estar en casa y ver cosas que no podía ver. Yo lo cito muchas veces, que para mi tesis doctoral hace 15 años vi muchas películas españolas que pensé, mientras las estaba viendo, que yo era la última persona que las iba a ver. Porque decía, ¿y quién va a ver esta película en los años 50? Y como ha ocurrido todo este fenómeno de la digitalización, resulta que ahora son populares algunas de ellas. Entonces es maravilloso. Pero al mismo tiempo, a lo mejor estamos más cerca de que se pierdan, porque claro, están digitalizadas, pero el material en celuloide no sabemos dónde están, o no sabemos cómo están. Entonces es un dilema lo digital. ¿Sí? Yo creo que uno de los primeros misiones o deberes en este proceso de digitalización es poner su firma. Es decir, como un abogado pone su firma, un notario pone su firma para atestiguar que ha visto que el contrato está bien, pues creo que uno de los primeros procesos es que el documentalista debe poner su firma de esto que hemos digitalizado lo hemos hecho de verdad. Y si hemos tenido que manipular las piezas, o porque bueno, pues se decide que hay que manipularlas o que hay que, pues que se indique. Y entonces es simplemente cuando termina la película o cuando termina el documento que se ha digitalizado, indicar después si han retocado estos momentos, se han suprimido estos fragmentos, se ha quitado esta banda sonora. Y eso yo creo que ya es un primer paso para
que lo que se conserve digitalmente, eh, bueno, pues se conserve mejor y esté más accesible, y la persona que lo consulte sea un investigador, sea un creador, sea la persona que sea, sepa cómo era el original, ¿no? Creo que eso es una parte importante. Y creo que un aspecto que no se trata o que se trata pero se deja siempre un poco de lado es que conservar y mucho más restaurar es muy caro. Y hay que asumirlo, que es una tarea muy cara, y entonces se necesitan muchos fondos, en la mayoría de los casos públicos, para poderlo hacerlo bien. Entonces el documentalista a veces se sienta en una posición muy compleja, porque tiene que hacer una enorme cantidad de tareas que no tiene ni tiempo ni recursos para hacerlo. Entonces es muy fácil aventurar o explicar o decir cómo tiene que hacerlo bien, pero luego la realidad es que una sola persona gestiona toda una biblioteca de una filmoteca. Y claro, es imposible atender a la gente que viene, digitalizar bien. No, es imposible. Una sola persona no va a poder hacer todo el funcionamiento de esa biblioteca. Y estoy hablando de, me viene a la cabeza, prefiero no decir nombres, pero me vienen a la cabeza grandes bibliotecas y grandes archivos en España que no pueden ni siquiera abrir las cajas con el material que les están donando, porque no tienen personal. Entonces, creo que una de las primeras cosas que tenemos que, como sociedad, explicar es que si queremos conservar este material, el material audiovisual y el material que es el patrimonio nuestro, es caro, y hay que hacer un esfuerzo económico para ellos. El film research o el documentalista, entiendo que a lo mejor es una figura poco conocida. Son las personas que se encargan de hacer en las películas, utilizar imágenes de archivo, o que acuden los productores de cine para cuando tienen un documental o una película o quieren hacer una serie, y sacan imágenes de archivo, ¿no? La labor de esta gente ha cambiado radicalmente en 10 años, ha sido un cambio radical. Hace 20 años la imagen de este tipo de gente, que ni siquiera estaban tan asentados, podríamos decir, era la de los sabios, la de las personas que recordaban mucho, bueno, sabios o personas que recordaban todo, y que en España había uno muy famoso que era famoso porque su casa era una serie de librerías llenas de VHS y Betacams, en las que conservaba todo lo que se emitía en televisión y todo lo que podía grabar. Entonces ibas, le pedías algo, y entonces él iba y decía, sí, ¿quieres algo? Unas escenas de Madrid en los años 20. Entonces, en esta película, y te dejaba unos Betacam y unos... Claro, eso ya no existe. O sea, ahora es todo digital, hay grandes colecciones digitales. La British Pathé, por ejemplo, es una de ellas, que tiene ya todo digitalizado, y está incluso por temas. Entonces, si dices familia, y te sale automáticamente. Ha cambiado mucho. Y ha cambiado mucho también para bien, y también, bueno, yo creo que para bien, pero el problema es que es muy caro, que ya muchas de estas aplicaciones te dicen lo que cuesta. Es decir, automáticamente vas pidiendo las imágenes que quieres, y automáticamente te va generando, como todas las compras por internet, te van generando la cesta en la que te va diciendo lo que te va a costar lo que quieres comprar. Y lógicamente pues son precios muy altos, ¿no? Para una producción media española son precios altos. Claro, esto funciona todavía mejor en la producción norteamericana, que es donde más dinero hay y donde más fondos tienen. Entonces, claro, realmente las grandes mayores americanas hacen muchas películas utilizando solo sus propios fondos, porque saben lo que vale, ¿no? Saben que es mejor darle la mayor fluidez a estos fondos, porque generan mucho dinero. Claro, todas estas imágenes son muy ricas y generan un potencial económico enorme, ¿sí?